La última intervención del turno de representantes de grupos parlamentarios la hace en estos momentos por el Grupo Parlamentario Centrista el señor Jiménez Blanco. Recordemos que hasta el momento se han producido un total de 26 intervenciones con esta que se Señor va a producir en este presidente, momento. señoras y señores diputados, es evidente que a esta altura del debate está dicho prácticamente todo. Sin embargo, es interesante partir de esa recuperación de tono no agrio de que hablaba don Felipe González en el comienzo de su intervención. Yo hablo en nombre del Grupo Parlamentario Centrista, que obviamente va a decir sí a la cuestión de confianza que se le plantea. Y solamente quisiera, sin que esto signifique en absoluto tono ninguno de esa acritud que el señor González desde el primer minuto rechazaba, que no se nos puede decir a UCD que parece que es difícil hablar aquí de España en tono global, porque esto solo nos hace concebir la esperanza de que no habrá grandes dificultades, de que pronto haya un solo grupo parlamentario socialista que represente a todos los miembros del Partido Socialista Obrero Español. Nuestra democracia, evidentemente, tiene unas reglas muy fijas. El Gobierno nace del Parlamento por medio del voto de investidura, y este voto de investidura hace nacer un Gobierno que tiene una vigilancia perfectamente constitucional, la moción de censura, y tiene el aval del voto de confianza. Las circunstancias por las que atraviesa el país de carácter político y la inestimable colaboración, por qué no decirlo, de cierta oposición, nos van a dar, oída ya la postura de los grupos parlamentarios, una situación de gran responsabilidad y a la vez una situación de gran satisfacción. UCD ha conseguido, después de triunfar en las elecciones de 1 de marzo de 1979, obtener el voto de investidura, superar la moción de censura y, muy probablemente, merecer la confianza del Congreso de los Diputados para la declaración de política general que ha sido objeto de la misma. Hace ahora unos 100 días, esta misma Cámara debatía el voto de censura interpuesto por un cierto número de diputados del PSOE, en el que se proponía como candidato a la presidencia del Gobierno don Felipe González, quien no solo no obtuvo los 176 votos que constitucionalmente le hubieran sido necesarios, sino que frente a los 152 votos que tuvo a su favor, tuvo en contra los 166 que respaldaron al Gobierno. Un diario madrileño pudo titular entonces su primera página: el Gobierno solo contó con sus votos para superar la moción de censura. Sobre ello había una realidad: al Gobierno le bastaron los votos de su partido para vencer en la moción de censura. El candidato, señor González, fue absolutamente elegante cuando dijo: el Gobierno tiene su partido detrás, que no es poco, que no es poco. Si hago memoria de aquellos acontecimientos, no es por capricho, y más a esta hora, sino porque durante ellos se generan algunos de los hechos que explican y justifican la petición del voto de confianza por el Gobierno. A fines de mayo el debate fijó dos hechos indiscutibles. Uno, en primer lugar, que no existía viabilidad constitucional, ni explicación política, ni siquiera amparo moral que justificara la posibilidad de un Gobierno al margen de UCD, de una mayoría parlamentaria al margen de UCD. Y en segundo lugar, puso de relieve que no existía una verdadera y propia estrategia socialista diferenciada para superar la crisis actual. Precisamente de la moción de censura fue suficiente la consecuencia de no plantear entonces la cuestión de confianza y, sin embargo, tras un cambio ministerial importante y la presentación de una declaración gubernamental sobre dos puntos fundamentales, se plantea el derecho que se ejerce, que parece prudente y clarificador, de presentar esta cuestión de confianza que hoy se somete a la consideración de la Cámara. Al obrar así, el Gobierno de UCD pretende crear las condiciones parlamentarias y políticas necesarias para gobernar hoy eficazmente. Es consciente de que las circunstancias exigen responsabilidad, eficacia y solidaridad, y con ello tendrá la virtualidad de dar algo que la vida política española precisa y que cualquier gobierno necesita para actuar con eficacia: estabilidad y un margen de credibilidad y de confianza a los gobernantes. A través de los debates de mayo del 80 y especialmente en el que se originó por la moción de censura de 30 y tantos miembros del Partido Socialista, UCD asumió expresamente la obligación de reflexionar sobre aquellos importantes debates
y tratar de componer unas asistencias parlamentarias que permitieran al nuevo Gobierno solicitar el voto de confianza. El mejor servicio que se puede prestar a la democracia es obtener del pluralismo político del Congreso un amplio territorio de coincidencia para hacer entre muchos la política nacional y no reducirlo a uno solo. Cuando no existe una mayoría plena, hay que buscarla mediante negociaciones. Al fin y al cabo, los importantes negocios del Estado se ven mejor asistidos por las opiniones coincidentes de distintos grupos y partidos que por una sola opinión, aun cuando contara con la mayoría absoluta de la Cámara. La gran fuerza de un país es basarse en más coincidencias que discrepancias, en sumar colaboraciones y no restarlas. Naturalmente, siempre que se parta de un modelo de sociedad idéntico en lo fundamental y de una coincidencia constitucional en cuanto a la estructuración del Estado. Nuestro grupo, después de una profunda reflexión interna y de un análisis y autocrítica de su posición, con voluntad de servir a España, ha sido la base de este nuevo Gobierno y de esta declaración que se somete a la cuestión de confianza. Se trata de un Gobierno y una declaración de UCD y surgida de UCD, pero una característica especial de ambos es la apertura al diálogo con otras fuerzas parlamentarias y la necesidad de anteponer en estas circunstancias el interés general a las conveniencias particulares. Estamos ante un Gobierno y una declaración que tiende a la cooperación, al diálogo, al deshielo entre la oposición y el poder, entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el pueblo y los grupos dirigentes, entre la sociedad y el Estado, porque la crisis exige un diálogo responsable, presidido por la solidaridad y la responsabilidad de las fuerzas políticas de cooperar en la búsqueda de soluciones. Si la etapa del consenso evidentemente quedó atrás, la disposición del diálogo ante los grandes problemas del Estado tiene que estar siempre abierta, sin ser anulada por el contraste permanente, positivo y necesario entre Gobierno y oposición. Oposición entendida, por supuesto, como oposición no sistemática y como oposición que no impida la gobernabilidad del Estado. Esta es la política equilibrada que nos debe permitir superar los factores de fragilidad de nuestra democracia, sobre cuya fragilidad son conscientes los diversos grupos parlamentarios. La responsabilidad de gobernar de acuerdo con el mandato recibido del pueblo no puede diluirse en fórmulas de pactos o coaliciones que anularían el contraste, pero el ejercicio eficaz de la tarea de gobernar requiere el respaldo mayoritario de la Cámara a unas declaraciones, y de eso se trata aquí y ahora. Aquí y ahora. Es evidente, y se ha repetido hasta la saciedad, que se trata de una declaración de política general y como tal y por su propia naturaleza es como es y no, naturalmente, de otra manera. No es un programa. Azaña, en esta misma Cámara, en 1933, en ocasión similar, y ante la objeción a la declaración por él presentada para pedir la confianza, decía: ha sido tachada de excesiva vaguedad, de excesiva concisión la declaración ministerial que había presentado. Yo creo que no pecaba de vaga ni de escueta por la índola misma de esta clase de declaraciones. Y aún así, dice, si me hubiera sido posible, la habría reducido más, no en su contenido, sino en su expresión, porque lo que se viene a hacer con una declaración ministerial, más que nada, es a situar el Gobierno delante del estado general de la política y delante de la situación parlamentaria y a declarar cómo ve el Gobierno problemas políticos pendientes y cómo los va a tratar. Y esto exactamente es lo que se hace. Nos sentimos, sin embargo, especialmente orgullosos de haber iniciado un camino que supone una integración por la vía de este voto de confianza como principio, de una integración de minorías nacionalistas a la tarea que compartimos todos de la gobernación del Estado, o por lo menos de la estabilidad parlamentaria. No ha habido precio, porque no es precio cumplir la Constitución, no es precio crear el Estado de las autonomías, no es precio apoyar desbloqueos con fórmulas respetuosas con la Constitución y con la voluntad del pueblo. Es cobro, y es cobro nuestro y es cobro de ellos. Incorporar a la idea de correlación Estado-comunidades autónomas a minorías nacionalistas es una obra que España no hizo o no pudo hacer ni en 1918 ni en 1931, que ahora se inicia y que Dios quiera que culmine totalmente. Ese es el legado histórico de todos nosotros y de UCD: convivencia, diálogo, tolerancia, y hoy esperamos también que nacionalización del problema de las nacionalidades y regiones. Este Gobierno y la declaración que se somete al voto de confianza deben suscitar ilusión y esperanza,
porque el documento incluye objetivos, criterios y prioridades pedidos por la sociedad. Naturalmente, la actitud y el carácter de esta declaración son centristas, porque nuestro reformismo es la base de nuestra existencia. En el orden económico, el respaldo de este Congreso a la declaración del Gobierno tendrá un efecto positivo en cuanto facilita las condiciones políticas para afrontar la crisis. Contener la inflación continúa siendo una preocupación de los gobernantes, pero la experiencia indica, y a ella nos atenemos, y un Gobierno tiene obligación de ir permanentemente rectificando su actitud, siendo fiel en lo fundamental a sus programas, que si la inflación es siempre un síntoma de crisis, la crisis puede sobrevivir a la moderación de la inflación y esa moderación puede convivir con intolerables índices de desempleo. Reducir la inflación a los niveles europeos sigue siendo necesario, pero hay que trasladar el centro de gravedad de las preocupaciones a la vertiente preocupante del paro, el problema más grave de nuestra economía, con frase que encabeza la declaración para la que se pide la cuestión de confianza. Lo que no podemos decir, porque sería una muestra de demagogia oportunista y barata y de utopía incalificable a estas alturas, es que haya otro remedio que potenciar, que relanzar la actividad económica, al menos selectivamente. En una economía libre como es la nuestra, no hay más que dos maneras de fabricar empleo: o distribuir confianza a manos llenas, aunque ordenadamente, para que se anime el empresario, el inversor y el ahorrador, y configurar el sector público como motor de arranque, como un generador o un incitante de economía y de trabajo, no entendido como una actividad ni colisionante ni succionadora de nuestras posibilidades. Las inversiones públicas crean los presupuestos para la actividad inversora privada y contribuyen al mismo tiempo a mejorar la situación de empleo y a aumentar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Esta es la economía mixta de Occidente. Toda transición histórica lleva aparejada un periodo de alarma, un periodo de expectativa, un periodo de duda, pero esto no se puede prolongar indefinidamente y, naturalmente, ha llegado la hora de terminar con ese periodo de inestabilidad en que hemos vivido en cierto modo. El empresario tiene que estar seguro de que no le amenaza el colectivismo. El inversor tiene que confiar en la rentabilidad de su aventura económica, el ahorrador tiene que estar confiado en la imposibilidad de convulsiones de todo carácter y el trabajador tiene que saber que va a haber puestos de trabajo para estar continuamente en situación de prestar ese servicio a la sociedad y de hacer frente a los problemas de su vida y de su familia. Queda un tema, y estoy naturalmente, por razón del tiempo y de las circunstancias de estar terminando al menos esta fase del debate, queda un tema muy importante y que es el gran reto colectivo que tiene nuestro partido, que tienen todos los partidos de esta Cámara, que tiene nuestra sociedad: las autonomías. Este Parlamento tiene el deber de asistir al Gobierno en la interpretación constitucional de las comunidades autónomas, porque la tarea de crear el Estado que se corresponda con nuestra Constitución es obligación de todos y no es un mero programa de gobierno. Baltasar Gracián, en El Político, escribía en 1640 que en la monarquía de España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir. A pesar de las distancias de todo tipo entre 1640 y hoy, el juicio del aragonés sigue vivo. Como telón de fondo que lo condiciona todo está el tema de la construcción del Estado de las autonomías, la transformación de la estructura del Estado simultánea a su conversión democrática de que hablaba el presidente del Gobierno el 20 de mayo de 1980. En la calma posterior al estrépito parlamentario de los debates del mes de mayo, que en ningún caso pueden quedar en fuegos de hojarasca, se han podido estudiar con detenimiento, párrafo a párrafo, palabra a palabra, la posición del presidente del Gobierno y la posición del líder socialista, señor González. Mientras el presidente del Gobierno, curiosamente, daba una visión global del problema y daba el modelo de Estado autonómico final de UCD y el procedimiento de alcanzarlo, hoy rectificado porque las circunstancias obligan precisamente a adaptarse a lo que la voluntad del pueblo va manifestando y al deseo de dar satisfacción a la voluntad de los pueblos de España, en esa calma posterior, en esa comparación resultaba, sin embargo, que el discurso del señor González era más de detalle, más analítico, aludía precisamente más región por región, cosa que lo había criticado a la posición nuestra, y nosotros hoy lo que hacemos es ratificar la posición de entonces con las decisiones añadidas, que son hoy auténticos compromisos de Gobierno contraídos por el señor Ministro de Administración Territorial en nombre de todo el Gobierno.
solucionan fórmulas de desbloqueo y dan salida al problema del Estado de las autonomías. Sería infantil pensar que el presidente Suárez y el señor González dijeron lo mismo en mayo de 1980. Pero es evidente que en uno y en otro, sin negar las diferencias aún de matiz, el dilema igualdad-desigualdad de techos económicos, la posibilidad de la identidad de órganos de autogobierno superan el juego de la lotería numérica y la trampa más artificial que real de la lucha por los procedimientos. Ambos parten de la experiencia adquirida y en curso desde 1977 y de la explosión autonómica, pero los dos reconocen la necesidad de economías electorales, la precisión de una homogeneización o armonía final que no excluye el respeto de las peculiaridades y, lo que es más importante, la absoluta primacía del principio de los acuerdos de las distintas fuerzas políticas. Estoy abreviando todo lo que puedo por razón del tiempo y por el deseo de que esta misma noche termine a ser posible el debate. Y quería, por tanto, terminar recordando una anécdota importantísima, más que anécdota, un hecho histórico ocurrido aquí en la dramática noche del 2 al 3 de enero de 1874, horas antes de que se arrasara la soberanía nacional, cuando se discutía precisamente una cuestión de confianza al presidente Castelar, y este tuvo la oportunidad de utilizar su facultad de genial repentización oratoria para explicar en síntesis por qué fracasaba el proyecto cantonal, el proyecto federal, y por qué, en definitiva, iba a terminar la experiencia democrática en aquella misma madrugada. En un momento en que aludió a la federación, un diputado le interrumpió refiriéndose al proyecto de Constitución Federal. ¿Y el proyecto? Rápidamente le contestó Castelar desde la cabecera del Banco Azul: lo quemasteis en Cartagena. La irracionalidad cantonal le había enseñado mucho y estaba a punto de acabar con el intento democrático. No hemos llegado ni vamos a llegar a extremos semejantes. Si, como dice nuestro diputado Óscar Alzaga, para llegar a un mínimo consenso en el título octavo hubo que hacer auténticos malabarismos, ¿cómo vamos ahora a no hacer los esfuerzos de rigor y de comprensión para resolver esta cuestión previa y afrontar desde ya los gravísimos problemas que el hombre de la calle siente y padece y se ve tentado a cargar y los carga cada vez más en el debe de la democracia? El problema es de fondo, pero tiene solución. La solución es el diálogo y el pacto, únicas vías idóneas para alcanzar soluciones a los problemas, y hacerlo esto con todas las fuerzas políticas sin que nadie ponga condiciones previas, salvo una que está cubierta con la posición del Gobierno en su declaración y en su compromiso: crear el Estado de las autonomías de la Constitución de 1978 con respeto a las peculiaridades, pero sin privilegios ni desigualdades, ni en los techos ni en los órganos, y con ritmos adecuados a las realidades, de forma que la unidad de España, como quiera la Constitución, sea compatible con las autonomías que la misma establece. Ahí está el camino señalado en la declaración y ese es el fin de la misma en este punto. Yo, en este minuto, quisiera recoger de esos mensajes emitidos por el señor González, quisiera recoger la parte más positiva que se ha podido percibir. Yo empiezo a pensar que no fue en balde la muy inteligente intervención de ayer del señor Roca, cuando hablaba de su posición como oposición no sistemática y, sin embargo, como oposición que dejaba libre la posibilidad de la gobernabilidad del Estado. Y por eso hoy, al llegar a este punto, siento, y quizá con esto a lo mejor es simplemente un sentimiento subjetivo, pero quisiera que fuera compartido por todos y desde luego por la sociedad, pienso que algo importante empieza. Yo creo que dentro de todo este movimiento, de todo este trauma que en estos últimos meses se ha podido padecer, estamos viviendo algo muy importante, y es que hoy, con este voto de confianza, está terminando la transición. Muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores diputados, contestando en lo que he podido tomar a las preguntas del señor Pérez Barba, le diría que él sabe que antes incluso de la constitución formal del Grupo Parlamentario Centrista se solicitó por un número de diputados suficiente y solicitando trámite de urgencia el que se quitaran aquellos grupos parlamentarios que no hubieran tenido confrontación electoral. Y es evidente que queríamos, naturalmente, hacer que el Partido Socialista apareciera como corresponde de la confrontación electoral como un solo grupo parlamentario. Primer punto. Eso no quita en absoluto la voz de las nacionalidades y regiones, porque aquí cuando alguno de UCD, cuando algún diputado de UCD quiere hablar
por algo que interesa a su región, siempre tiene la posibilidad de hacerlo. Y yo espero que esa minoría de cemento, que es el Grupo Socialista, no impida que esto ocurra así. Con respecto al tema de lo que llama la posición del artículo 144, fundamentalmente asumida por el Gobierno y asumida hoy también, en segundo lugar, por el Grupo Parlamentario Centrista, es evidente que se trata de una fórmula buscada por todos. El mismo presidente de la Junta de Andalucía ha aludido repetidas veces. Primero decía que se le explicara en qué consistía el artículo 144. Después decía también en algún momento que se trataba de buscar una fórmula entre todos. Y afortunadamente es una fórmula que cuenta con un consenso muy importante del pueblo andaluz. Yo le diría que hoy la reacción producida en la prensa, no en creación de imagen, espontánea absolutamente, por parte de las fuerzas de Andalucía, es absolutamente favorable a un desbloqueo, porque evidentemente, entre una toma en consideración de una proposición de ley que cedería el paso por su debida prioridad a un proyecto de ley, hasta que esa proposición de ley pudiera obtener, por tratarse de lo que se trata, la mayoría absoluta, puede haber muchísimo tiempo. Y el pueblo andaluz, después de su victoria el 28 de febrero, que hay que acatar democráticamente, necesita fórmulas rápidas y eficaces para alcanzar la plena autonomía. UCD se ha comprometido al máximo techo, se ha comprometido a todos los órganos y se ha comprometido a que en todo lo que sea compatible, por no repetir naturalmente el referéndum, porque en esto ya hay precedentes también. El año 1936, como sus señorías recuerdan muy bien, el Partido Socialista y su coalición ganaron las elecciones en todas las provincias menos en dos, en Cuenca y en Granada. Y entonces, como tenían mayoría aquí en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y disponían del juicio de las actas, anularon las elecciones en Cuenca y en Granada, las repitieron y consiguieron ganar en las 50 provincias. Cuando se pierde en un lugar conforme a una ley constitucional, eso naturalmente ha quedado hecho conforme a la voluntad del Congreso. Y esto es así. Con respecto al tema de las leyes sectoriales o horizontales, he dicho que no he sido yo el que ha dicho que se mantiene en absoluto el planteamiento constitucional de mayo de 1980. Lo dijo el presidente del Gobierno, pero en ningún caso, y lo saben perfectamente las minorías nacionalistas, en ningún caso, a través de ese planteamiento, se ha intentado ni se intentará por parte de UCD ni de su Gobierno la más mínima rebaja de ninguno de los techos alcanzados con los estatutos establecidos. Y dado que en todos los demás se compromete el Gobierno a llegar a los mismos techos, no hay ningún problema en el mantenimiento de esa declaración del presidente del Gobierno. Nada más y muchas gracias. Señor Jiménez Blanco. Señor presidente, creo que si eso ha pasado no a la jurisdicción de la Cámara, sino a otras, no se ha debido precisamente al Partido Socialista, sino al consenso de todas las fuerzas políticas de esta Cámara. Cuando ustedes tuvieron la oportunidad, como digo, el año 36, de hacer lo contrario, lo hicieron. Eso no es una interpretación peculiar mía de la historia, sino una realidad objetiva. Realmente aquí hay muchas fuerzas. Yo reconozco al señor Pérez Barba una enorme capacidad para interpretar al pueblo andaluz, pero creo que aparte de que he citado al presidente de la Junta de Andalucía, que es andaluz, también está aquí el grupo andalucista, también está el señor Clavero, está el señor García Pérez y están todos los andaluces de ustedes que están aquí, que creo que son bastantes, además de los que haya del Partido Socialista. Andalucía, el 28 de febrero, conforme a la ley que ustedes votaron, ley orgánica que ustedes votaron, resultó que jurídicamente había sido rechazada la vía del 151 y políticamente había triunfado el pueblo andaluz. Y entonces, demócratas como somos, tenemos que aceptar esa voluntad del pueblo andaluz y poner esa imaginación y ese rigor necesario para darles esa satisfacción. Y yo por eso me congratulo de que seguramente todos los diputados andaluces que hay aquí lo digan o no lo digan, porque algunos no podrán decirlo debido a que determinadas minorías son más de cemento que otras, lo digan o no lo digan, ven una posibilidad de desbloquear un proceso y de ver cuanto antes Andalucía como quiso estar el 28 de febrero. Y eso realmente, permítame, señor Pérez Barba, que no le pueda reconocer la condición de andaluz, aunque tiene otras muchas muy estimables.